Señal directa. Como ya le decíamos hace unos minutos, allá en Aguascalientes, el Poder Legislativo pues aprobó limitar el tiempo para interrumpir el embarazo. Para tener todos los detalles de lo que está sucediendo, le damos la más cordial de las bienvenidas a Mónica Cervón. Ella es colega y labora ya en Aguascalientes. Mónica, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Josefina. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti por platicar con nuestra audiencia. Mónica, antes de esta modificación se podía interrumpir el embarazo allá en Aguascalientes a las 12 semanas de gestación. Esto se reduce un 50%, se va a 6 semanas. Ofrece a nuestra audiencia más detalles, por favor. Nuevamente, gracias y te escuchamos. Gracias, Josefina. Sí, bueno, lo que sucedió en Aguascalientes ayer es considerado como una reforma pues muy grave, porque no solamente reduce el tiempo de gestación, sino también extiende la sanción penal para otros tipos de abortos, como por ejemplo los involuntarios, ¿no? Que ahora también serán sancionados con cárcel. Y un poco para contarlo como de forma cronológica, en Aguascalientes se despenalizó el aborto en agosto del año pasado, gracias a una resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en un proceso de amparo promovido por colectivas locales y nacionales como GIRE, determinó y obligó al Congreso del Estado a que eliminara las sanciones penales para el aborto hasta las 12 semanas. Aguascalientes es un estado muy conservador, es un estado políticamente controlado por el Partido Acción Nacional, y ese cambio pues significó muchísimo, ¿no? para la entidad. Para poder aprobarlo se necesitaba el voto de al menos 8 diputados locales que votaron en secreto, un poco pues para cumplir con lo que ya estaba mandando la Corte, y bueno, se despenaliza el aborto, hay una gran celebración. Eso ocurrió en agosto. En diciembre de ese año, del año pasado, la gobernadora panista Teresa Jiménez Esquivel, junto con la bancada del PAN, aparecieron en un video en redes sociales donde anunciaron que pues, iban a luchar contra esta despenalización, que iban a presentar una reforma al Código Penal y que iban a presentar la iniciativa de una ley para proteger la vida, ¿no? Eso digamos que fue lo que supimos en diciembre de 2023, pero no sabíamos los detalles realmente de qué iba a incluir esas reformas, ¿no? Eso lo supimos pues esta semana apenas, en una sesión extraordinaria del Congreso, que bueno, además es importante decir, es de las últimas que va a celebrar esta legislatura. Ya el 15 de septiembre que viene hay un cambio en la legislatura, y aunque el PAN seguirá siendo mayoría, hay un mayor número de diputados de oposición. Entonces, bueno, lo que sucedió es que el Congreso local, que ahorita está en un periodo extraordinario, es decir, aprobaron una sesión extraordinaria para poder votar, entre otras cosas, como un contrato multimillonario con una empresa que ha sido acusada de fraude, estas reformas al aborto. Esta sesión se llevó a cabo el día de ayer. Fue una sesión pues muy difícil, una sesión también con temas pues violentos. Fue una sesión que estuvo blindada por policías estatales y granaderos, que pues reprimieron 2 protestas ciudadanas, una contra el endeudamiento y la otra pues de colectivas feministas que buscaban quejarse y manifestarse contra estos cambios. Y bueno, en general y básicamente, Josefina, los cambios que se hacen al Código Penal son la eliminación de todo lenguaje inclusivo, también se elimina el concepto de personas gestantes, se elimina el periodo de gestación en el que es permitido un aborto seguro en clínicas estatales de 12 a 6 semanas, es decir, 1 mes y medio. Se aumentan las sanciones penales para médicos, personal médico u otros acompañantes que realicen abortos después de las 6 semanas en el estado. Y pues también está esta otra parte de la que de pronto no se ha hablado mucho, pero es una de las cosas más peligrosas en la reforma que se aprobó, y es que los abortos culposos, es decir, aquellos que son accidentales, que pueden ser espontáneos, que pueden ocurrir pues sin que haya una decisión de por medio, también serán sujetos a sanciones penales, también serán sujetos a un tema de cárcel y a una multa, y pues ahí hay un candado como muy importante que ponen en la reforma, porque en realidad si una mujer sufre un aborto espontáneo, pues aunque vaya al doctor y diga, oiga, pues me pasó esto, fue una cosa accidental, pues su dicho no va a ser suficiente,
van a tener 2 especialistas, van a tener que revisarla y ellos determinar si en realidad el aborto fue espontáneo o no lo fue. Entonces, bueno, este es un cambio como muy importante. También se aprueba la ley para la protección de la vida y la prevención del embarazo adolescente, que bueno, es una ley que en el dictamen incluye unas afirmaciones, unos argumentos pues muy controvertidos que han sido muy señalados por acá. Esta ley es directamente presentada por la gobernadora Teresa Jiménez, y pues bueno, a partir de que entre en vigor, pues estas cosas pues serán ya un hecho en Aguascalientes. Las colectivas feministas pues ya han anunciado que por supuesto activarán un proceso legal contra estos cambios a la ley. Anunciaron que van a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Observatorio de Violencia Social y de Género, que está aquí en Aguascalientes, anunciaron que solicitarán a la Secretaría de Gobernación en el gobierno federal la activación de una alerta de género por agravio, por este tema de los abortos que son accidentales, pues, porque bueno, consideran que es un cambio que es un retroceso pues muy delicado en la entidad. Entonces, bueno, pues eso fue lo que sucedió ayer. Fue una sesión muy complicada y pues ahora lo que dicen las activistas, las acompañantes, es que por supuesto que los abortos no dejarán de ocurrir en el Estado. Al contrario, pues ahora serán más criminalizados, más de lo que estaba antes de la despenalización, y que bueno, pues ellas seguirán acompañando tanto a las mujeres en ese proceso como también de manera jurídica. Mónica, buenas tardes. Te saluda José Ángel Gutiérrez. Oye, a partir de que este cambio se había dado apenas el año anterior, bueno, a raíz de una instrucción de la Suprema Corte de Justicia, sí se puede advertir como que al final, más que retroceso, pues termina siendo un incumplimiento al casi derogar lo que ya se había aprobado con algunos ajustes solamente, Mónica, pero sí llama bastante la atención esta responsabilidad penal si el embarazo es interrumpido, inclusive de forma involuntaria o inadvertida. Es decir, no solamente le dan marcha atrás a lo que ya se había avanzado en la materia, sino que le ponen todavía mayor sanción a abortos inclusive involuntarios. Se podría presumir entonces que sí hay muchos elementos como para que la Suprema Corte lo declare como inconstitucional o anticonstitucional esta reforma. Sí, la verdad es que justo lo que dicen las activistas locales que estuvieron como en este proceso para que se lograra la despenalización del aborto, pues dicen es que ahora los cambios que se hicieron al Código Penal pues son peores de lo que teníamos antes de la despenalización. O sea, sí hay un endurecimiento pues de la política pública. Importante decir, José Ángel, que bueno, esto digamos que se ha leído como una reforma político-electoral, pues, porque después de la despenalización, grupos de ultraderecha, grupos conservadores, que son el bastión electoral del PAN, pues estuvieron exigiendo a la gobernadora que revirtiera los cambios que se habían hecho tras la despenalización, ¿no? que había pues provocado también otros cambios en la legislación. Y bueno, estuvieron presionando muchísimo para que eso pudiera lograrse. Es importante recordar que Aguascalientes fue la única entidad que en este proceso electoral 2024 ganó el PAN, también en la elección presidencial, pues fue la única entidad que quedó azul. Y entonces pues es leída como una reforma político-electoral, y justamente pues estos cambios que endurecieron la política pública, dicen las activistas, pues digamos como que facilitarán, ¿no? que se pueda promover esta acción de inconstitucionalidad y que la Corte pues pueda volver a determinarlo. Sin embargo, pues como sabemos, en el país el Poder Judicial está viviendo un momento muy convulso, hay un paro, no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? Hay una reforma que está digamos en camino, y pues lo que algunas activistas han leído pues es que se presenta y estas reformas ocurren en un momento donde la Suprema Corte de Justicia pues está viviendo un momento complicado y que quizás pues no resuelva este tema de manera tan rápida como se esperaría, ¿no? Y pues en ese proceso en lo que se resuelve y en lo que pues eso puede ocurrir, pues en el Estado pues las mujeres, sobre todo las jóvenes, pero pues todas las mujeres pues están corriendo este riesgo, ¿no? De ser sancionadas con
con cárcel, de ser multadas, de tener antecedentes penales, y pues por eso las activistas pues lo que han mencionado, lo que han anunciado es que pues seguirán acompañando, lo harán también de forma jurídica y pues solicitarán esta activación de la alerta de género por agravio. Híjole, hubo muchos temas el día de ayer allá en Aguascalientes. Yo creo que esto de reducir la interrupción del embarazo se le pudiera llamar una contrarreforma, pero bueno, ya estaremos en espera de más análisis al respecto. Me llama la atención esto que también nos informas, Mónica, de que también se aprueba la eliminación del lenguaje inclusivo, y uno desde acá diría, pero ¿en qué les estorba? ¿Qué les molesta? Y antes de que nos marquen de que ya estamos con el tiempo encima, Mónica, si tienes oportunidad también de hablarnos, como ya lo señalabas, Aguascalientes es el único estado que ganó la candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, el único de toda la República. ¿Más deuda para Aguascalientes? Sí, la verdad es que, Josefina, eso es un tema muy, muy delicado acá. Es muy preocupante. Ayer se aprobó también en Fast Track, en un plan también de la gobernadora Teresa Jiménez, una deuda multimillonaria con la empresa Next Energy. Es una empresa acusada de fraude en los gobiernos de Baja California y en el municipio de Monterrey, en Nuevo León. En Aguascalientes también ha sido acusada de fraude porque se le han pagado casi 600 millones de pesos sin que preste ningún servicio. Es una energía es una empresa que en general presta energía solar. Y pues tiene un socio que ha sido privilegiado por la gobernadora en otros contratos multimillonarios. Este contrato, pues la verdad es que es leído como una cosa muy preocupante, es una deuda que pasa casi sin obstáculos. El grupo político de la gobernadora, la verdad es que pues tiene el control no solamente del legislativo local, sino también del municipio capital y de distintos órganos autónomos, de la mayoría o de todos, y eso pues ha sido muy, muy complicado, justamente también por ese tema del endeudamiento. Hubo una protesta política el día de ayer en la mañana, y esa protesta pues fue reprimida de manera violenta por policías estatales y después por policías granaderos. Esta deuda de más de 12 mil millones de pesos es a largo plazo, es a pagar hasta 2035, incluye al Poder Ejecutivo, a la capital del estado, a los municipios gobernados por la alianza PAN-PRI-PRD y a órganos autónomos como la Fiscalía y el Poder Judicial, de acuerdo a documentos a los que hemos tenido acceso. Y bueno, pues es un tema que está siendo muy complicado porque incluso pues los medios de comunicación locales han sido pues prácticamente no se les ha permitido hablar del tema. Yo trabajo en un medio independiente, trabajo en PopLab y soy corresponsal de la revista Proceso, y bueno, ahí hemos podido hablar de este tema. Tenemos los documentos, tenemos los contratos, tenemos pues digamos toda la información, y pues es una empresa que tiene unos antecedentes pues de no cumplimiento, no solamente en Aguascalientes, y la gobernadora pues la premia con una super deuda. La deuda que había aquí ya en el estado con esta empresa era superior a los 3 mil millones y ahora será pues de más de 12 mil millones de pesos. ¿Y deuda justificada para supuestamente esto, para generación de energía? Pues el primer contrato se firmó en 2019 bajo el modelo de asociación público-privada, a cambio de que la empresa prestara energía solar a las dependencias, a los edificios del municipio de Capital, a través de un parque fotovoltaico. Ese parque fotovoltaico nunca terminó de construirse, nunca obtuvo los permisos para operar y nunca se prestó ningún servicio. Pese a ello, el municipio de la capital pues nunca dejó de pagarle a la empresa, le pagaba mes con mes, le ha pagado más de 540 millones de pesos hasta el momento, y este primer contrato fue firmado cuando la actual gobernadora era alcaldesa de la capital de Aguascalientes, ¿no? Ahí fue donde se firmó. Ha sido criticado el contrato, pero pues ahora justamente después de pues no prestar ningún servicio, ¿no? y de cobrar sin prestar ningún servicio, pues ahora la empresa tiene un contrato mucho más jugoso, ¿no? 4 veces mayor de lo que tenía antes. A cambio, pues igual de prestar energía solar. Mónica, agradecemos mucho tu tiempo para con nuestra audiencia. Tengo la impresión de que lo que ocurrió ayer en Aguascalientes van a perder esta contrarreforma de interrumpir el embarazo. Me parece que eso es lo que va a pasar. Porque lo que es como un distractor, si me permites y ya me corriges, porque lo que le interesaba al gobierno de Aguascalientes es esta deuda. Yo creo que sí, Josefina, yo creo que también esa es mi lectura, habrá otras lecturas de otras personas. Mi lectura también es eso, que lo que interesaba realmente era este contrato multimillonario, que además pues pasó en menos de 2 semanas, se hicieron incluso reformas legales para que pudiera pasar
en fast track la semana pasada, es decir, fue un contrato que fue corriendo. De hecho, ayer, justo cuando se aprobó, horas después de que se aprobara, entró en vigor la deuda, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, o pocas horas después de que se aprobó. Y eso no es algo que suceda de manera común en Aguascalientes, no es que las aprobaciones del Congreso instantáneamente ya estén publicadas en el periódico oficial, pero en este caso así fue. Las reformas del aborto, por otra parte, no han sido todavía publicadas en el periódico oficial, no han entrado en vigor por ahora, pero este contrato multimillonario sí. Lo que yo leo es que, bueno, el interés era este contrato, pero también había una deuda electoral con los grupos conservadores de hacer estos cambios a la ley, al Código Penal, y evitar el tema del aborto. Y importante decir, ellos también exigían la eliminación del lenguaje inclusivo, ¿no? Era algo que el Frente por la Familia y todos estos grupos pedían específicamente a la gobernadora, y pues fue algo que también se logró, ¿no? El día de ayer, desafortunadamente. Híjole. Decirle a nuestra querida audiencia que maneja la cuenta de X, mire, sigan a Mónica, es una buenaza, hace cada investigación tremenda. Si me permites, Mónica, voy a decir cuál Gracias. Es tu cuenta, @Mónica_Cervón, y no se pierda todas sus investigaciones. Mónica, ojalá que tu tiempo te permita volver a platicar nuevamente con nuestra audiencia más adelante. Yo agradecería muchísimo el espacio. Muchas gracias, Josefina y José Ángel. Muy amable. Hasta pronto.